Tema 10. Equipos de aplicación. Descripción y funcionamiento. En esta unidad veremos los equipos de aplicación, como son el espolvoreo, la pulverización y la fumigación. Los equipos de aplicación van a depender mucho del vehículo que sustente el producto fitosanitario, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Como se ha visto en el tema anterior, donde se han detallado todos los métodos de aplicación, para cada uno de ellos existen diferentes equipos. Para el espolvoreo existen en el mercado gran variedad de equipos que permiten hacer una primera división, como son los espolvoreadores manuales, los espolvoreadores de tracción mecánica. Los espolvoreadores manuales son equipos accionados por el operario que va a realizar el tratamiento fitosanitario. Su funcionamiento es muy sencillo y consta de correas de sujeción para el operario, así estilo mochila, una palanca reguladora, una boquilla, un ventilador, un depósito y una manivela de accionamiento. Por otro lado, los espolvoreadores de tracción mecánica se utilizan para realizar tratamientos fitosanitarios por espolvoreo a grandes superficies de cultivo. Sus características son un depósito o tolva de gran capacidad con su correspondiente agitador, un alimentador, un fuelle, ventilador o turbina, una manguera y boquilla espolvoreadora, un enganche de 3 puntos y una toma de fuerza. Atendiendo al sistema de producción de corriente de aire, los espolvoreadores se pueden clasificar en fuelle mecánico de simple efecto, fuelle de doble efecto o de ventilador. Para realizar la pulverización también tenemos una clasificación que se divide en 3: pulverizadores de chorro proyectado, pulverizadores de chorro transportado y por último los pulverizadores centrífugos. Los pulverizadores de chorro proyectado son, por ejemplo, los pulverizadores de mochila. Los pulverizadores de chorro transportado son, por ejemplo, un atomizador o un pulverizador hidroneumático. Estos equipos se dividen a su vez de la manera en la que forman las gotas, que pueden ser equipos mecánicos, que la boquilla pulveriza el caldo por la presión que le imprime una bomba, o equipos neumáticos, una veloz corriente de aire en la que se deposita una lámina de caldo que la pulveriza. Por último, tenemos los pulverizadores centrífugos o de ultratrabajo volumen, que son aquellos en los que las gotas se forman debido a la fuerza centrífuga que imprime a la vena líquida un disco que gira a gran velocidad. ¿Cuáles son los elementos básicos de un pulverizador? Los elementos que forman parte de un equipo de pulverización son el depósito, los agitadores, la bomba, la regulación del caldo, los manómetros, los filtros, mangueras, lanzas, pistolas y las boquillas. El depósito o cuba, que debe de ser de material plástico, generalmente son de fibras de vidrio con resinas, aunque suelen transmitir residuos al caldo fitosanitario, por lo que cada vez se imponen más los de polipropileno, que son de fácil limpieza sin degradación ni residuos. Los agitadores son elementos fundamentales para conseguir una buena homogeneidad del líquido y existen diferentes tipos de agitadores: hidráulicos, mecánicos y mecánicos hidráulicos. La bomba dotará de presión necesaria al líquido, proyecta el caldo fitosanitario desde el depósito hasta las boquillas. Se utilizan dos tipos de bombas, las de membrana y las de pistón. La regulación del caldo gastado y la presión utilizada se efectúa por medio de una serie de mecanismos que son los reguladores, que están situados cerca de los distribuidores donde se acoplan. Los manómetros están situados junto a las tuberías impulsadas por la bomba y tienen por misión indicar la presión del fluido en este punto. La comprobación de estos equipos debe de ser muy frecuente. También miden la presión en bares o en atmósferas. En términos prácticos,
podemos decir que una atmósfera es aproximadamente igual a un bar, lo que equivale a la presión ejercida por 1 kilo sobre 1 centímetro cuadrado. Para realizar un tratamiento se deben de seguir siempre las recomendaciones del fabricante del pulverizador. Los filtros. Se trata de elementos que impiden el paso de impurezas u objetos que pudieran obstruir las conducciones o boquillas del equipo de pulverización. Las mangueras, lanzas, pistolas. Son accesorios que facilitan la aplicación manual de la pulverización. Conducen la vena líquida hasta la boquilla con mecanismos de apertura, cierre y protección. Las boquillas, que son las encargadas de proporcionar una buena distribución del producto, siendo un elemento clave para la eficacia del tratamiento. Según las características constructivas, también el diseño, forma del chorro y tamaño de las gotas se clasifican en de turbulencia, de hendidura o abanico, deflectoras o de espejo, de 3 orificios y otras boquillas. Las de turbulencia tienen un tamaño de gota muy variable entre 50 o 100 micras a 10 bares de presión, con mayoría de gotas finas o muy finas. Su cobertura es menos homogénea que las de hendidura y su penetración es muy débil. De hendidura o abanico. El tamaño de las gotas es un medio entre 400 y 500 micras a 3 bares de presión. Su cobertura es muy homogénea y su penetración muy fuerte. Deflectoras o de espejo. El tamaño de la gota suelen ser muy gruesas, entre 400 y 800 micras. Su cobertura es la de mayor homogeneidad de todas, y su penetración es muy débil o casi nula. De 3 orificios, el tamaño de las gotas son muy gruesas, de 0,5 y 2 milímetros. Su cobertura en el vegetal nula y en el suelo es homogénea, y su penetración es nula. Hay otro tipo de boquillas como son en Bs, extrema grandes y terminales. Tipos de pulverizador. La maquinaria de aplicación empleada en este método de tratamiento se puede dividir en hidráulicos, neumáticos o atomizadores, hidroneumáticos o electroestáticos. Los hidráulicos son los más sencillos. En este grupo también se incluyen las mochilas pulverizadoras. Neumáticos o atomizadores, del que forman parte las mochilas atomizadoras, cañones y difusores neumáticos. Los hidroneumáticos o turboatomizadores están provistos de un ventilador de gran flujo. Y los electroestáticos, en los que las gotas van con una carga electrostática positiva. Los pulverizadores hidroneumáticos, que son los que producen gotas comprendidas entre 50 y 100 micras. Sus componentes son similares a los citados, disponiendo además de un circuito de aire que produce y distribuye la corriente, formado por un ventilador y una serie de deflectores. Los pulverizadores neumáticos o atomización utilizan 2 técnicas para la pulverización de las gotas a gran velocidad. La corriente de aire es producida por un ventilador que también precisa de un elemento multiplicador. Los aspectos más destacables son boquillas neumáticas, que se llaman también de bifluido, ya que un fluido, líquido plaguicida, se une con otro, la corriente de aire del ventilador. El tamaño de las gotas es en función de la corriente de aire, siendo más gruesas cuanto mayor es el aporte de líquido y menor la velocidad del aire. Y el pulverizador centrífugo es lo que se conoce como una máquina de pilas para aplicar los herbicidas, en los cuales sus discos giran entre 1700 y 1800 revoluciones por minuto, empleándose en ultra bajo volumen. Otros métodos de pulverización. Tenemos los pulverizadores de niebla. Este apartado lo constituyen los equipos pulverizadores de niebla y sus aspectos más destacables son que se produce cuando en el aire ambiente flotan pequeñísimas gotas de agua, artificialmente se puede producir niebla, el plaguicida disuelto en agua o en aceite con aditivos de nebulización oleosos se introduce en aire caliente y se vaporiza. Al salir al exterior, el aceite se condensa produciendo una niebla densa.
También es útil para combatir formas adultas de insectos y es adecuado para tratar invernaderos, almacenes, etc. ¿Qué advertencias tenemos que tener? Es altamente explosiva. Para tratar plantas vivas se requiere que existan unas condiciones ambientales adecuadas y si se tratan exteriores habrá que hacerlo en días nublados y viento en calma, menos de 5 km/h. Otros equipos utilizados en agricultura, aunque en menor medida para tratamientos fitosanitarios, son los aerosoles, que hacen la dispersión de un sólido o un líquido en el seno de un gas, y espuma pulverizadora, que se consigue mediante la adicción de un agente espumoso al líquido plaguicida, utiliza la boquilla neumática de turbina y se basa en el funcionamiento de una regadera que le vibra la salida. Y por último, la fumigación. La fumigación se tratan de equipos productores de gas o de vapor, constan de un depósito y una bomba que por diferencia de presión emite gas y vapor. Su aplicación se puede hacer en locales cerrados o bajo lonas, presentando elevados riesgos de toxicidad si la hermeticidad del equipo no está garantizada. Para la utilización y aplicación de estos equipos se precisa de la autorización necesaria, aspecto que se ha comentado en el tema anterior también.